Mira al que está a tu costado y dile, prepárate. El Espíritu Santo va a abrir tu corazón. Así que hoy día va a ser una prédica a corazón abierto. ¿Ah? Así que tomen asiento para que no... Y estamos en una serie llamada, me encanta el título, Sucede en las mejores familias. Y la semana pasada mencionamos un hecho bíblico que particularmente nunca lo había visto desde esa óptica, como aún en la familia de Jesús habían tensiones, habían momentos de problema. ¿Se acuerdan que la semana pasada les predicaron que en algún momento se olvidaron de Jesús? Se olvidaron. Después de un día de camino, ¿y dónde está Jesús, María? Yo pensé que estaba contigo, José. No, no está conmigo. Y se armó una tensión en la familia. Y Jesús se había quedado ahí en Jerusalén, seguía celebrando la fiesta de la Pascua. Y hasta al tercer día, recién regresaron por él, un niño de 12 años. Imagínate tú, ¿qué pasaría? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que te has ido a una reunión o has viajado, regresaste y en el camino, oye, ¿y nuestro hijo? ¿Y tú? No creo que les haya pasado eso, o por ahí quizá les ha pasado. Bueno, algunos casos escuché por ahí de hermanos que sí, la otra vez me fui a la iglesia, avancé una cuadra en el carro y me di cuenta que no estaba con mi hijo. Bueno, ya, pero fue una cuadra. Y seguramente si tu hijo era muy pequeñito, ni cuenta se dio. Estaba jugando. Pero era Jesús un niño de 12 años, ¿verdad? Y este niño de 12 años, ¿cómo se habrá sentido? Entonces, ese fue el tema de la semana pasada, de que aún en la familia de Jesús hubo problemas y tensiones. Por eso que se dice, sucede en las mejores familias. ¿Por qué? Porque sin importar la raza, sin importar la condición social ni la condición económica, vamos a ver que vamos a encontrar en todas las familias conflictos, ya sea por ofensas, resentimientos, rechazo. ¿Le pasa en su familia? ¿O no? ¿No les pasa en su familia? Creo que ya estoy en el cielo, estoy en el paraíso, creo, porque acá no les pasa, ¿no? Porque si en la familia de Jesús pasó. Ahora, lo bueno es que el problema muchas veces no es el conflicto, necesariamente no es el rechazo, no necesariamente es la ofensa. El problema es la respuesta que tienes ante el rechazo, ante la ofensa o el conflicto. Ahí está el tema. Por eso que dijimos la semana pasada que las ofensas siempre van a haber. Prepárate, voltea a quedar a tu costado, prepárate para la próxima ofensa. Porque va a venir del tu ser más querido, del con el que vives, con la que vives. Porque siempre las ofensas son, por lo general, con las personas que más amamos. Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos. El tema es que no podemos controlar que nos ofendan. Lo que sí podemos controlar es que nosotros no seamos los ofensores. ¿Cuánto dicen amén? Tú no puedes controlar el carácter de la otra persona, pero sí puedes controlar tu carácter. Más que controlarlo tú, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que se llama, dentro del fruto del Espíritu Santo, la templanza o dominio propio. Pero tú no puedes controlar que la otra persona tenga templanza o dominio propio, porque te va a ofender quizás. Pero el problema no es que te ofendan a ti y a mí. El problema es cuál va a ser mi respuesta, mi reacción ante el próximo conflicto,
ante la próxima ofensa o ante el próximo rechazo que podemos enfrentar tú y yo. Y dijimos la semana pasada que ante una ofensa, yo creo que eso va a quedar, tiene que haber quedado sellado en tu corazón, que ante una ofensa, ante un rechazo, ante un maltrato, tenemos primeramente que dijimos perdonar. Lo segundo que dijimos, tenemos que superar. Y lo tercero, tenemos que seguir avanzando. ¿Cuántos se les quedó eso grabado en el corazón? Perdona, supera y avanza. No te puedes quedar ya llorando y lamentándote que existe personas que siguen llorando por un rechazo, una ofensa de hace muchos años. Y eso definitivamente estanca tu vida. Así vengas a la iglesia todos los domingos. Si no hay perdón, si no superas, no vas a poder avanzar en esta vida. Por eso que hoy día, así como vimos que en la familia de Jesús hubo eso, pero la lección que nos dio Jesús, que él perdonó. Me encantó esa parte, cómo Jesús le responde, porque se acuerdan, ¿no? Que lejos de que los padres, ellos habían cometido la negligencia de olvidarse de su hijo Jesús, y van a buscarlo, y lejos de pedirles perdón, primero a Jesús le llaman la atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado, Jesús? Y Jesús, lejos de ofenderse, Jesús ya los había perdonado con anticipación a sus padres. Le dice, en los negocios de mi padre estaba, ¿por qué me buscaban? Qué hermoso que un niño de 12 años ya tenía clara su identidad y su propósito. Entonces él siguió, superó la ofensa y se centró en el propósito por el cual estaba en la tierra. Y es por eso que Jesús nos enseña que él aprendió a perdonar, a superar. Y dice que después Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Él siguió avanzando en la vida. No dejó que las ofensas, resentimientos o rechazos detengan tu propósito en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es eso. Pero ahora vamos a ver otro caso bastante conocido también en la Biblia. El caso de José. Vamos a Génesis 37, versículo del 2 al 4. Génesis 37, 2 al 4 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. O sea que sucede en las mejores familias. Familia de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. En la familia de Jacob también pasaban problemas. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de Jacob, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Vemos entonces que José era el hijo menor, pero acá está diciendo claramente que era el preferido de su padre Jacob. Le puso una túnica de colores, que no era usual en ese entonces las túnicas de colores. Normalmente la gente usaba túnicas o bien eran de color negro o color plomo o en todo caso de un solo color entero, color blanco. Los que usaban túnicas de colores definitivamente era como decir, wow, era una ropa especial. Era una ropa que, es más, dicen que la túnica de José dice que tenía hasta mangas largas. Y eso no era aceptable porque la gente era gente de trabajo y tenía que estar con las mangas remangadas y con esa túnica negra trabajando en el campo. Pero José tenía la túnica de color, era como el niño mimado de la casa que no hacía nada. Ese era José. Su padre quería que sea así. No, pero pastor, está mal el papá. Bueno, eso es otro tema.
Pero eso produjo la envidia de sus hermanos. Y dice que lo odiaban y nunca le hablaban de manera pacífica. ¿Te ha pasado eso? ¿Que en casa hay algún familiar que siempre te habla de mala manera? ¿Hay un familiar que siempre nunca te dice las cosas con un buen tono de voz? ¿Hay personas que siempre que te hablan de mala manera? Bueno, leyendo este versículo bíblico, dice que lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Bueno, una persona cuando sientes que siempre te habla con maltrato, ¿qué será que hay, no? Odio o envidia, como dice la Biblia, ¿no? Que lo envidiaban a sus hermanos. Y la historia de José nos enseña que así en su familia, muchas veces con la familia misma, los hermanos, vamos a tener que lidiar con ofensas, pero no solamente con ofensas, sino que estas ofensas se pueden convertir en traumas. Y ya estamos hablando de un nivel mayor de ofensa. Por eso que hoy día queremos centrarnos en compartir justamente algunos consejos bíblicos que tenemos que tener en cuenta para poder superar los traumas familiares. Ya estamos entrando a un terreno más profundo. Ya hablar de traumas. Porque también los traumas también suceden en las mejores familias. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que un trauma no es el evento en sí. Un trauma no es el evento en sí. Un trauma es la respuesta que tuvimos a ese evento del pasado. Ahí se convierte en un trauma. Cuando tú recuerdas, quizás en este momento, el Espíritu Santo te está haciendo recordar un momento o más de un momento doloroso en tu vida, que produjo un trauma. ¿Pero por qué produjo un trauma? Por la reacción o el sentimiento que tuviste en ese momento del evento. Algo en tu niñez, algo en tu adolescencia, en tu matrimonio, algo, hubo un hecho que produjo no solo una ofensa, sino que no solo un rechazo, no solo un conflicto, sino que trajo como consecuencia algo más fuerte que produjo en ti un trauma. ¿Cómo podemos definir un trauma? Para que tengamos el panorama más claro. ¿Cómo podemos definir un trauma? Bueno, trauma se puede decir que es la respuesta a un evento profundamente doloroso y perturbador. La respuesta que tenemos a un evento profundamente doloroso y perturbador. Tenemos que ser siempre sinceros delante de Dios y la iglesia tiene que caracterizarse por la sinceridad, no por la apariencia, sino por la sinceridad. Y todos en algún momento, unos más que otros, unos menos que otros, pero todos en algún momento hemos tenido un trauma. ¿Cuántos dicen amén? El trauma que tenían los hijos de Jacob no era el hecho de que su padre amaba más a José. Ese no era el trauma. El trauma era la respuesta que ellos tenían ante eso. ¿Y cuál era su respuesta? Que odiaban a José. Ahora, ¿cómo te puedes sentir estar en una casa donde tu propia familia te odia? ¿Cómo te puedes sentir? ¿Cómo crees que estaba el corazón de José? Por ejemplo, una persona puede producir un trauma, el hecho de que una persona, por ejemplo, pierda un ser querido. Y en sí no es la pérdida del ser querido el trauma, sino es la respuesta que tuviste ante la pérdida de ese ser querido. Ese es el trauma.
¿Cómo respondiste ante esa pérdida? Quizás como respuesta a esa pérdida de ese ser querido, ¿cuál fue? Dejaste de creer en Dios. Comenzaste a dudar de Dios. Dejaste de servir a Dios. Porque tu respuesta ante esa situación es la actitud actual que tienes. Porque, no, esto pasó, te cerraste, ni más. Ya no voy a servir a Dios. Ya no voy a ser igual que antes. No voy a ser diferente. Y cada vez que recuerdas el hecho, se te va la boca, quejándote. Dijimos la semana pasada que una señal de una persona con falta de perdón es la victimización. Siempre se victimiza. Todos son malos, yo soy el víctima. Yo soy la víctima. Me hicieron esto, yo soy el herido. Pero cuando eso es más grave todavía, se convierte en un trauma. La traición de un familiar no es el trauma, es la respuesta que tuviste ante esa traición. ¿Cuál fue la respuesta que tuviste ante la traición de ese ser querido? ¿Cómo respondiste? Quizás respondiste con resentimiento. Quizás respondiste con amargura. Quizás respondiste con violencia. Quizás respondiste con palabras duras. Quizás respondiste con venganza. El trauma no fue la traición. El trauma fue la respuesta que tuviste a esa traición. Ese es el trauma. Y cuando leemos la historia de José, vamos a ver que José pasó por diferentes traumas. Si tú lees el libro de la historia de José que está en Génesis, te vas a dar cuenta que José no pasó solamente un trauma, pasó distintos traumas. Porque hay traumas que son físicos, hay traumas que son verbales, hay traumas mentales o emocionales. Hay una variedad de traumas. Hay muchas personas que aún estando en Cristo no sanan esos traumas. Por eso que desarrollan fobias. Por eso que hasta el día de hoy enfrentan temores, debilidades en el carácter. Cuando digo que una persona débil de carácter es una persona que no sabe controlar su carácter, porque debido al trauma que tuvo en un área de su vida es por eso que reacciona muchas veces violentamente. Es por eso que siempre reacciona a la defensiva, por una debilidad de su carácter, por algún trauma de su niñez y a su adolescencia, por un hecho que le dolió. Y José pasó por traumas físicos, porque, por ejemplo, dicen que José, sus hermanos, lo lanzaron a un pozo. Eso fue un trauma físico. Que tus hermanos haya un pozo, felizmente que ese pozo estaba sin agua. Y lo lanzaron ahí con la intención de matarlo. Ese fue un trauma físico de José. No solamente tuvo un trauma físico, José tuvo traumas verbales, porque dicen que no le hablaban pacíficamente. Y eso es un trauma verbal. Ayer conversábamos con los matrimonios. Qué importante es que los matrimonios, las parejas y principalmente nosotros los hombres tengamos cuidado en el tono de voz que hablamos a nuestra esposa. Porque un mal tono de voz produce traumas verbales. Porque tú puedes pensar que estás hablando con la más linda voz, pero tú crees eso, pero no se te siente así. Los hermanos de José, como dice, no lo trataban pacíficamente. ¿Qué significa eso? Que verbalmente lo trataban con violencia. Ahora imagínate eso. ¿Qué implicaba eso? El tono de voz, quizás las palabras,
Por ahí quizás salían sapos y culebras, lisuras, ofensas, sarcasmo, traumas verbales. El sarcasmo es parte del trauma verbal. Esos comentarios, como decimos criollamente, con cachita o con sarcasmo, eso duele. Pero no solamente pasó José traumas físicos, traumas verbales, sino también José pasó traumas emocionales, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Por eso, los distintos traumas que pasó José. Ahora, el problema es que los traumas en nuestra vida generan un cambio. Una persona con traumas cambia su conducta. Yo he conocido personas que en una etapa de su vida tenían un carácter maravilloso, pero de repente tú dices, pero él no era así, ella no era así. Yo la conocí en su niñez, en su adolescencia. ¿Por qué ahora es tan diferente? Algún trauma. ¿Por qué? Porque ese trauma provoca un cambio en la manera de pensar. Ese trauma produce también un cambio en la manera de relacionarte con las demás personas. Quizás es una persona aislada, que llega, no conversa con nadie, entra, hola, se va. Y una persona que constantemente vive de manera aislada, evita, puede haber un trauma. Inclusive ese trauma puede producir la forma de ver a Dios. Ese trauma quizás te dice, no, Dios no es bueno, Dios es malo. ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué mi hijo está en estos problemas? ¿Por qué se llevó a mi madre? Por poner un ejemplo de la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Por qué mi matrimonio se terminó de esa manera? A pesar de que yo te pedía, Dios, o sea, son traumas, porque son las respuestas que nosotros damos a ese problema. Por eso que hay tipos de trauma. Hay esos traumas que son esos traumas agudos, por ejemplo. ¿Cuándo es un trauma agudo? Es cuando es un evento que pasa de un momento a otro, que sucede una vez. Por ejemplo, yo recordaba, no es exactamente como un trauma, pero pudo haberse convertido en un trauma, que en una oportunidad con mi esposa, estábamos en Trujillo, nos íbamos a una intersección, 5:30 de la mañana, la intersección empezaba a las 6, no, perdón, creo que empezaba a las 5 de la mañana, me acuerdo, sí, 5 de la mañana. Allá en Trujillo era tremendo, 5 de la mañana de la intersección. Entonces ya te imaginas, teníamos que estar 4:40 y no, donde vivíamos, donde habíamos alquilado, quedaba la iglesia a unas 4 cuadras, o máximo 5. Entonces siempre nos íbamos caminando. Y ese día cambiamos de ruta, y en lugar de irnos así, nos fuimos por aquí, pero ese cambio de ruta produjo que nos asaltaran a nosotros. Y bueno, hubo un forcejeo, ya esa es otra historia. Pero me acuerdo que al día siguiente, o a los días, ya era 7, 8 de la noche y me acuerdo que mi esposa ya había pasado todo, gracias a Dios no nos llegaron a robar nada, creo, fue algo mínimo. Y cuando queríamos regresar, tuvimos una sensación de no pasemos por esa callecita. Y mi esposa, no, no hay que pasar por ahí. Y yo también sentí eso un poco, pero yo me acuerdo y dije, no, 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 esto tenemos que cortar inmediatamente. Porque si nos vamos ahí, que no pasar por ahí, ¿por qué? Porque el recuerdo de que en esa esquina nos arrinconaron y nos atacaron, y era como que había un temor. Entonces, si nosotros no enfrentábamos esa situación, nos íbamos a quedar con un trauma de ese evento, de esa situación. Y yo me acuerdo y dije, mi amor, vamos por ahí, le dije otra vez, vamos por ahí. Tenemos que romper eso. Simplemente fue un hecho, ¿no? Y dijimos, y ya agarré y nos fuimos por ahí, pasaron los días y siempre pasamos por ese lugar, obviamente también a una hora más temprana. Ya en la mañanita al día siguiente, obviamente no repetimos a esa hora irnos por ahí.
Pero me refiero al hecho de que muchas veces el evento de una sola vez puede quedarte como un trauma. Y cada vez que lo recuerdas, te produce temor, te produce tristeza o llanto. Eso es un trauma agudo, un evento de un momento. Pero también hay los traumas crónicos. Un trauma crónico es algo que ya sucede de manera constante, de manera prolongada, que se repite. Por ejemplo, puede ser el caso, quizás, de que tú fuiste una persona que en tu niñez, por ejemplo, más de una vez fuiste abusado por una persona. Más de una vez alguien hizo bullying contigo en el colegio. Creo que todos en algún momento nos han hecho el bullying. En algún momento recuerdas un hecho de tu vida, pero que no pasó una sola vez. Pasaron 2, 3, 4, y eso ya es un trauma crónico, porque se repitió muchas veces en tu vida. Y eso hace que esos varios años de tocamientos, esos varios años de bullying, por poner un ejemplo solamente, haya producido en tu vida un trauma crónico. Pero también hay los traumas que son ya complejos. Esos traumas es cuando ya hay una combinación de todo lo que hemos dicho. Hay una combinación de abuso físico, de abuso emocional, de abuso verbal. Eso es lo que pasó José, por ejemplo. El trauma que tuvo José inicialmente, porque después obviamente es superado, él fue una combinación de traumas. Es un trauma complejo. Pero, ¿por qué les cuento estos detalles en cuanto a los traumas? Porque la buena noticia es que para Dios no hay trauma que Él no pueda sanar. No hay trauma que el Señor no pueda liberar. No hay ningún trauma que Dios no pueda curar en tu vida. ¿Cuántos creen esa palabra? Dice la palabra, para aquel que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Tú no tienes derecho a quedarte traumado toda tu vida. No tienes derecho a estar viviendo, recordando. O sea, lo puedes recordar, pero el tema es que eso ya no tiene que producir un dolor. Una vez me encantó lo que el pastor Sergio dijo, ¿no? Tú tienes que hablar no desde tus heridas, sino desde tus cicatrices, que es muy diferente. Una cicatriz es una herida completamente sana. Tú seguramente, si has sido de niño o de niña muy deportista o muy inquieto, seguramente que en tus piernas o en tus brazos tendrás más de una cicatriz. Seguramente. Yo no he sido tan deportista. Mi primer deporte fue el ajedrez, por llamarlo deporte. Pero bueno, sin embargo, recuerdo que un día me tropecé y me hice un corte aquí en la parte trasera de mi rodilla izquierda. Y obviamente siempre que veo esa cicatriz me recuerda ese accidente que tuve a los 6, 7 años, creo yo. Obviamente lo miro y no me duele. Lo toco y no me duele, porque ya está sano. Pero a veces tenemos heridas, traumas, que hasta el día de hoy duelen. ¿Sabes por qué? Porque no has permitido que cicatricen. No has dejado que Dios, porque no es que Dios no pueda sanar, el tema está que tú lo dejes a Dios sanar. Y lo mismo pasa con los traumas. Por eso, ante los traumas, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver unos 3 consejos que quiero que los tomes en cuenta en tu vida
para que tú puedas ser liberado. Número 1, debemos procesar el dolor del trauma. ¿Qué debemos hacerlo? Debemos procesar. Como todo es un proceso. Génesis 45, 1 y 2 dice, José no pudo aguantar más. Salgan todos de mi presencia, exclamó, dirigiéndose a sus siervos. Quedó solo con sus hermanos y no pudiendo contenerse más, lloró en voz alta. Su llanto se oyó en todo el palacio y la noticia llegó pronto al palacio del faraón. ¿Cómo habrá sido ese llanto de José? Imagínate que este es un palacio y José estaba con sus hermanos, no sé, ahí atrás en protocolo, o vamos a suponer que José estaba allá en el Salón Rojo y de repente escuchar un llanto desgarrador a esta distancia. ¿Cómo habrá sido el dolor y el trauma de José de encontrarse después de muchos años con esos hermanos que lo abusaron físicamente al tirarlo a un pozo, con esos hermanos que lo abusaron verbalmente al tratarlo con mucha maldad, con esos hermanos que abusaron de él emocionalmente al venderlo como esclavo y encontrarse después de muchos años y dice que los vio y dice que no pudo contenerse, se encontró con sus hermanos por primera vez después de tiempo, los miró y en ese momento su corazón quería explotar y le dice a todos, váyanse todos por favor, le dice. Y en ese momento comienza a llorar en voz alta. Wow. ¿Sabes qué? Yo creo que hay muchas personas que tienen traumas en su corazón, pero hasta el día de hoy día no hacen esto. No liberan. Es más, cuando les tocan el tema, se aguantan. Están ahí. ¿Sabes qué? Yo creo que José, cuando hizo esto de liberar ese llanto, ese dolor, ahí fue el primer paso para la sanidad de un trauma. Qué importante es liberar. No tiene sentido que te quedes callada, aislado, como dices tú mismo, lamiendo tus heridas. Todos los traumas dejan heridas. En algunos casos las heridas son visibles, pero hay heridas que son invisibles. Quizás invisibles para nosotros, pero Dios sabe cuáles las tienes. Y tú tratas de disimularlo, porque el gran problema de muchos creyentes hoy por hoy es el disimular las heridas. Pero no te engañes, porque Dios las conoce y tú las conoces. ¿Y sabes qué? Muchas veces las heridas que no puedes ver duelen más que las heridas que puedes ver. Las heridas que no puedes ver duelen más de las que puedes ver. Por eso que tan dañino es el maltrato psicológico, tan dañino es el maltrato emocional, más doloroso que un maltrato físico. Y los que han experimentado esto saben lo que estoy hablando. Tendrías que ponerte en los zapatos de esta persona, porque a veces decimos, no, pero tampoco, no es así. Los traumas emocionales duelen. Y muchas veces esas heridas que no puedes ver son las que demoran más tiempo en sanar que las heridas que puedes ver. Porque mucha gente está con heridas de años y justifican su vida, su situación actual como consecuencia de esos traumas. Por eso muchas veces necesitamos un proceso
un proceso para superar ese trauma. ¿Y cómo empieza ese proceso? Repita usted conmigo, identificar, diga usted. Identificar, tienes que identificar. Y yo creo que ya Dios, el Espíritu Santo, en este momento ya te está hablando bastante. Tienes que identificar, pero no solamente lo identifiques, reconoce que ese trauma, esta situación que tienes, es producto, es consecuencia de ese trauma. Pero tienes que identificarlo y aceptarlo, es verdad. No cometas el error de que por orgullo, no, ya eso ya pasó, pero no parece, pues. Reconócelo, identifícalo primeramente, pero reconócelo. Yo creo que cuando José lloró de esa manera, yo creo que ya, y creo que hasta Faraón y todo el palacio se habrán dado cuenta, wow, salió el dolor. Porque si no identificas, si no reconoces cómo Dios opera la sanidad. Cuando tú vas al doctor, cuando vas al médico, vas por algo y te va a preguntar, ¿dónde le duele, Señor? Ah, me está doliendo aquí, me está doliendo acá, porque el doctor no es adivino. Tienes que decirle dónde te está doliendo, porque solamente cuando tú vas donde el especialista, él puede identificar si tú le dices. Si tú le dices, él puede sanar, pero si tú le dices dónde te está doliendo, porque vas donde el médico especialista. Si estás mal de los ojos, vas donde el especialista, el oftalmólogo. Mi esposa hemos estado pasando un proceso largo del tema de acá de la tos y hemos estado yendo al otorrinolaringólogo, después hemos ido al neumólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar al especialista. Y el especialista para sanar heridas y traumas se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a ese especialista. No podemos sanar una herida si tratamos de ignorarla. No podemos sanar una herida si tratamos de esconderla. No podemos sanar una herida si la tratamos de reprimir. Así no se sanan las heridas. Porque para sanar la herida tienes que identificar la herida. Si identificas la herida, entonces Dios la puede sanar. Pero identifícala. Y tienes que llevarla delante de Dios. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué muchas personas esconden sus heridas? Porque hay una voz maligna que les dice, no te muestres vulnerable. Que no sepan eso. Que nadie se entere eso. No, hay que guardar una apariencia. Ya vamos a disimular. Esconden sus heridas porque se sienten vulnerables o porque tienen miedo a la vergüenza. ¿Qué vergüenza? ¿Qué van a decir? Somos líderes de la iglesia. ¡Qué vergüenza que a estas alturas! Quédate callado, no digas nada. Vergüenza. O lo que es peor, la culpabilidad. La culpabilidad atormenta. Sí, pues, tienes este trauma, pero el diablo te dice, culpa tuya, pues. ¿O no te acuerdas? Sí, te atormenta en la mente ahí. Culpable, culpable, culpable. Y estás cargando una bolsa de culpabilidad gigante. Por eso es que es mejor identificar la herida antes que ignorarla.
Por eso que el ejemplo de José nos enseña que él no escondió su herida. Ah, no, soy el segundo de Faraón. Soy el segundo de Faraón. Acá están los soldados, acá están los cielos. ¿Cómo me voy a poner a llorar delante de todos? No, no, él no hizo eso. Él perdió la vergüenza. Él quiso agradar a Dios antes que a los hombres y no le dio vergüenza ponerse a llorar como un niño delante de todos y delante de sus hermanos todavía. Él no se aisló, porque otro error común de las personas que están heridas o traumadas es que se aíslan de los demás y pretenden, otro error, tratar de sanar sus heridas en soledad. Eso no funciona. Dios nos ha enseñado a ti y a mí a vivir en comunidad. Por eso la importancia de que vayamos a un grupo de conexión. Por eso la importancia de que congreguemos en una iglesia. Por eso la importancia de que tengas un líder, que tengas un pastor, que tengas una autoridad. Porque ahí es donde el Señor va a operar una sanidad de tus heridas. Solo no. Aislándote no lo vas a conseguir. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Cuando perdonamos y cuando oramos juntos, nuestras heridas son sanadas. ¿Cuánto dicen amén? Dios te está dándote la receta para sanar tus heridas. Confiesa. Abre tu corazón si es que quieres ser sano. Y ábrele al corazón principalmente a quién? A Dios. Amén. Entonces hemos dicho, número uno, que lo primero que tenemos que hacer es procesar el dolor del trauma. Número dos, debemos llevar nuestro dolor delante de Dios. Salmo 147:3. Llevar nuestro dolor delante de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Eso incluye los traumados, los heridos, los resentidos, los violentados. Ya, a todos los quebrantados de corazón, Él sana. ¿Quién? Dios. Y les venda las heridas. ¿Quién lo va a hacer? El tiempo no sana las heridas. La medicina no te va a sanar las heridas. Ni el tiempo. Lo que te va a sanar las heridas es solamente Dios. Ni el dinero. Porque eso es lo más común. Mucha gente progresa económicamente, progresa profesionalmente, intentando de sanar sus heridas con eso. Puedes viajar a medio mundo. Puedes tener una cuenta de ahorros completamente llena de dinero. Eso no va a sanar tus heridas. Ni lo va a sanar un vicio. Hay gente que se refugia en el alcohol, en las drogas, o se refugian en el sexo, teniendo relaciones ilícitas con uno y con otra persona, tratando de sanar sus heridas o llenar el vacío. Solo Dios puede sanar las heridas de tu alma. Nadie más. No existe médico para eso. Por eso les digo que la buena noticia del día de hoy es de que Dios no solamente puede sanar tus heridas, escúchame bien, Dios no solamente puede sanar tus heridas, Dios quiere sanar tus heridas. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere hacer. Jeremías 30:17. Porque yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas, afirma el Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? El Señor te está diciendo en esta noche, yo sanaré tus heridas.
Y si te lo dice Él es porque es el único que lo puede hacer. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer tu líder, y lo va a hacer todo lo que te he mencionado hace un momento. Solamente Dios. Y no me digas que, no, es que en mi caso no hay herida tan profunda que Dios no pueda sanar. Yo no necesito que me cuentes la historia de tu vida, no necesariamente, me la puedes contar algún día quizás. Pero por más que me cuentes la historia más triste de tu niñez, de tu adolescencia o de tus padres, por más que me cuentes lo más grave, en el nombre de Jesús te digo que no hay herida que Él no pueda sanar. No hay corazón quebrado que Dios no pueda restaurar. No hay trauma tan doloroso que Dios no pueda curar. Dios lo puede hacer. ¿Qué hizo el rey David? El rey David también fue otro hombre que pasó por distintos traumas. ¿Qué hizo? Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Eso incluye todo lo que hemos mencionado. Pero ¿qué te dice? Busca al Señor. ¿Qué estás buscando para sanar tu herida? ¿Qué estás haciendo por superar ese trauma? ¿Qué estás haciendo? ¿O lo sigues reteniendo? ¿Lo sigues recordando? ¿Lo sigues ventilando con odio a tus hijos? Mira lo que hizo tu esposo, tu padre. Mira lo que hizo esto. ¿De eso se trata? David fue un personaje que pasó por múltiples traumas en su vida. Y como consecuencia, David se llenó de muchos temores. Pero sin embargo, dice que David se acercó a Dios, lloró y le entregó sus temores. Lean los salmos. Cada salmo que tú lees en la Biblia es producto de un momento de David, de rechazo, de dolor, de trauma, de persecución, de intentos de matar su vida. Y cuando tú lees los salmos es un cómo abre su corazón David ante Dios. Cómo David presenta ante Dios sus quejas delante de Dios. Porque David se dio cuenta que la única forma de poder sanar sus heridas y traumas era abriendo su corazón a Dios. Busca al especialista en sanar las heridas de tu alma. ¿Cuánto dicen amén? Lo tercero que viene, y es lo más poderoso de todo esto. Lo tercero que viene, y esto es para mí lo más poderoso, porque esto es otro, como dicen los jóvenes, otro level. Lo tercero, debemos descubrir el propósito del dolor. Debemos descubrir el propósito del dolor. Mire lo tremendo, que José estaba con sus hermanos, después que lloró en voz alta y se derramó, se quebró delante de ellos, pero después de eso, mire lo que dice, acérquense, les dijo José. Ellos se acercaron y José añadió, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo para Egipto. Pero no se aflijan, ni se condenen por ello, porque era plan de Dios. ¡Wow! Mira lo que le dice. Ese es un hombre que ha perdonado, que ha superado y que ha avanzado. Después de haber llorado, se mostró vulnerable. Sí, soy un ser humano, me duele, lloro, pero tranquilos, hermanos, no se aflijan. Ahora entiendo que esto era un plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. ¡Wow! Y es que sabes que, amado hermano, lo hermoso de esto es que José no disimuló. No dijo, no, tranquilo, no pasa nada. No, sí. Sí, es lo que me hicieron, me dolió. Y por eso, ok. Pero ¿saben qué? Los he perdonado. Lo he superado. Y ¿saben qué? En esta vida he avanzado.
porque ahora soy el segundo después de Faraón. Ah, ¿se acuerdan del sueño que tuve con ustedes? Que dije que veía 12 estrellas inclinándose a mí. Bueno, pues ya se cumplió. Y gracias a ustedes y gracias a todo lo que hicieron ustedes, hoy se ha cumplido la promesa de Dios en mi vida. ¡Wow! ¿Sabes qué? Una persona con corazón sano es aquel que va donde el ofensor y le dice, ya te perdoné. Y gracias por esa ofensa, porque producto de esa ofensa Dios trató mucho con mi corazón. Pero ¿sabes qué? Te perdoné y te puedo mirar a los ojos, pero ¿sabes qué? Lo superé y hoy día te puedo mirar a los ojos y decirte tranquilo. Más bien gracias, porque si no hubiese pasado esa ofensa contigo, no podría hablarte ahora. No podrías estar parado frente a ti, pero lo he superado. Eso es lo que hace una persona que tiene un corazón sano. Porque mucha gente, no, 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 yo ya lo perdoné, pero ahí nomás de lejitos, no, no, voy a la iglesia y hola, ¿qué tal? No, más bien lo diferente es que te acerques. Gracias, más bien. Me puliste bastante, pero acá estoy, perdonado, superado y sigo avanzando en la vida. Eso es lo que hizo José. Ustedes me vendieron como esclavo, pero Dios tenía un plan más grande. Quizás para algunos en este momento puede ser muy pronto para entender esto, porque quizás en este momento tú tienes la herida abierta. Quizás en este momento estás pasando por ese dolor, pero Dios te dice, el dolor que tienes en este momento, la herida que tienes abierta en este momento, está dentro del plan de Dios. Porque ¿sabes qué? Dios tiene un plan con el dolor que pasamos. No es por casualidad. No es porque, ay, no, 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 no. Hay un plan detrás de esa herida, detrás de ese dolor, detrás de ese rechazo, detrás de esa humillación, detrás de esa vergüenza, hay un gran plan de Dios para tu vida. ¿Quién toma esa palabra? Ah, por eso lo hermoso es que cuando pasa el tiempo, tú no solamente vas a llegar a la conclusión, no solamente vas a llegar a la conclusión de que Dios sana tus heridas, sino que vas a llegar a la conclusión que Dios usa esas heridas para bendecirnos más bien. Vas a entender, wow, Señor, ya entiendo por qué pasa esto. No lo vas a entender en el momento. José no lo entendió en el momento. Tú crees que cuando José estaba en el pozo, ya estoy contento en el pozo, yo sé, Señor, que tienes un plan para mi vida. Me vendieron como esclavo. No, tranquilo, yo sé por qué está pasando eso. No. En ese momento, cuando José inclusive fue abusado porque hasta en el área sexual, porque se acuerdan cuando la esposa de Potifar quiso acostarse con él y lo metieron a la cárcel injustamente a José. En ese momento, ¿qué cosas habrá pasado José en su corazón? Las mismas cosas que tú sientes. Quizás en ese momento José sentía dolor, sentía molestia, rabia cuando estaba en la cárcel injustamente, pero él después, ya entiendo, Señor. Y esto es algo maravilloso, porque pasa aún en la vida real. ¿De dónde se sacan los mejores antídotos? Por ejemplo, el veneno de la serpiente. ¿De dónde sale el antídoto? Del propio veneno. Si no hubiese habido el veneno, no podría haber un antídoto. Y muchas veces Dios va a usar tu dolor para que sea el antídoto para sanar esa mordedura que te han hecho otras personas. De tu mismo dolor va a salir el antídoto. Y es por eso
que Dios está preparando que tú tengas un testimonio grande para otras personas y te conviertas en un canal de bendición, porque vas a decir: Dios sanó mis heridas y mis traumas en el nombre de Jesús. Ven, yo quiero que se pongan de pie. Esto no puede acabar en teoría. Esto no puede acabar en una sola información. Dijimos que hay un versículo que dice: confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos a otros. Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Y esto es para aquellos que realmente dicen: ya no quiero más vivir así. Quiero dormir tranquilo. Ya no quiero vivir con esta culpabilidad. Ya no quiero venir a la iglesia solamente y ponerme un analgésico para el dolor, pero cuando salgo de aquí y llego a mi casa, vuelvo a sentir lo mismo. Ya basta de eso. A veces se viene a la iglesia solamente para sentir un ratito de paz, y Dios no quiere que Dios no quiere que la iglesia solamente sea ya: ay, cómo me siento bien aquí, pero ¿qué? Para llegar a casa, para acostarte y volver a estar con los mismos insomnios, con el mismo dolor, con esas mismas lágrimas en la cama, y al día siguiente secártelas y otra vez y sigues en lo mismo. Se trata de hoy día de sanidad. Y vamos a hacer algo valiente. Yo quiero que te acerques a una persona que no sea tu familia. Yo quiero que cada uno de ustedes busque una persona que no sea su familiar. Que sea, puede ser un hermano en Cristo, pero que no lo conozcas mucho. Y quiero que cada uno ore por el otro, brevemente. Hagámoslo de una vez. Busca una persona que no sea tu familiar. Acércate, es el tiempo de sanidad. Mira, yo quiero que, cortito, ahí, no quiero que nadie se quede solo, por favor. Si hay una persona que está solo, acércate. Y yo quiero que en este momento comiences a orar por esa persona. Si sientes decirle: hermano, esto en mi vida pasó, ora por esa necesidad. Pero pídele a Dios: Espíritu Santo, usa, bendito Dios, a ese hombre, a esa mujer. Trae sanidad, Señor. Alivia ese dolor, bendito Dios. Padre Santo, Señor, tú eres el único que puede sanar las heridas. Espíritu Santo de Dios, esos recuerdos vienen en este momento, no para vergüenza, para sanidad. En este momento Dios está trayéndote libertad. Hoy se rompe toda vergüenza. Hoy se rompe el dolor. Hoy se va la vergüenza. Hoy se va la humillación. Hoy se va la tristeza. Jesús es el único que puede saldar ese dolor, ese trauma. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder. Espíritu Santo, trae libertad, sanidad. Si sientes deseo de llorar, llora. No reprimas, no te avergüences. Si tienes que mostrarte vulnerable, muéstrate vulnerable. Espíritu Santo de Dios, sé trayendo esa sanidad. Espíritu Santo, sé trayendo libertad, perdón. Llévate todo dolor, llévate todo sufrimiento, bendito Dios. Y trae reconciliación, trae paz. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, con prodigios, milagros. Desatamos libertad. Ese recuerdo nunca más será una herida. Ese mal recuerdo será una cicatriz. Porque el Espíritu Santo está sanando.
está limpiando esa herida y va a comenzar a coser esa herida limpia completamente. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios en este lugar. Muévete, Espíritu Santo, con sanidad total. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios se va todo trauma. Esos traumas se van de tu vida ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy se rompen cadenas de esclavitud. Hoy se van esas fobias. Hoy se van esos temores. Esa baja autoestima se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Nunca más. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Tú no eres la culpable. Tú no eres la culpable. No le creas al diablo eso. Tú no eres la culpable. Hoy Jesús te libera de toda falsa culpabilidad. Durante años el enemigo te dijo, te ha pasado esto por tu culpa. Hoy el Señor te libera de toda culpabilidad en el nombre de Jesús. Nunca más vuelvas a sentirte culpable. Nunca más. No hay culpabilidad para los que están en Cristo Jesús. No hay culpabilidad para los que están en Cristo Jesús. Jesús se llevó todas tus culpas, toda tu vergüenza, tu rechazo. Te rechazaron. Jesús ya se llevó tu rechazo. Y hoy empieza un nuevo comienzo para tu vida. Nuevos comienzos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ese abrazo es el abrazo del Padre que te dice, hijo, hija, nunca más. Nunca más. Quiero que vuelvan a sus lugares. Más bien, lo que Dios te ha sanado el día de hoy va a ser tu mayor testimonio. Cuando prediques, cuando abras tu grupo de conexión, cuando Dios te mande a liderar o a predicar la palabra, no digas que no tienes que predicar. No digas que no sabes qué predicar. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta de dónde te sacó el Señor. Cuenta de dónde te liberó el Señor. Porque hay mucha gente afuera que está pasando ahorita muchas cosas, pero necesitan a alguien como tú que vaya y que les diga, hay esperanza. Yo te entiendo porque yo lo viví. Y te hablo desde mis cicatrices. Por eso Dios necesita una iglesia sana. Porque si queremos ganar las familias para Cristo, si queremos ganar Sullana para Cristo, acá hay un ejército de José y David, que sí, van a salir con muchas cicatrices, pero van a salir con poder y autoridad. Y el Espíritu Santo lo va a respaldar. Y ese grupo de conexión se va a llenar, no porque sepas mucho la Biblia, sino porque tú eres un testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho contigo
y con tu familia. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén.